Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Popular de Tehuacán, en la licenciatura de Enfermería. Actualmente estamos cursando el segundo semestre y venimos a presentar el tema de test de aprendizaje. Nuestro equipo está conformado por Arellanos, Florentino, Brittany y Paulina. Castillo Rodríguez, Dulce María. Vázquez Serrano, José Luis. Velasco López Magui. Sánchez Julia Alejandra. Díaz Ángel Gabriela. Mariano Díaz Ponce. Cacho Nieto María Guadalupe. Hernández García Eslillaret. Roque Valerio Berenice. Martínez Samira Yael. Bueno, la materia de didáctica es muy interesante ya que nos abarca algunos temas como son lo que es la planeación, tipos de planeación, formas de planear. En esta materia aprendimos lo que es la forma de planear, hacer una buena planeación. También vimos lo que son las formas y tipos de evaluación. Igualmente aprendimos lo que son la forma de evaluar correctamente. Bueno, experiencias que tuvimos de acuerdo a las clases en línea sobre, a esta pandemia, en esa pandemia que estamos, una de los retos que nos enfrentamos como estudiantes es la pérdida de la luz eléctrica. Bueno, algunos estudiantes no somos específicamente de Tehuacán o del centro, o cerca del centro. Algunos somos de otros estados o retirados, o vivimos retirados de Tehuacán. Entonces se presentaba mucho ese problema, el que la luz se iba. Entonces, a veces estábamos viendo un tema y pues daba la casualidad que se iba la luz. Quizás algunos maestros realmente no creían o algo así, pero sí se presenta eso de que la luz se iba. Entonces ahí es donde nos afectaba, porque quizás en la otra clase pues ya no veíamos el mismo tema, o quizás sí, igual los maestros preguntan, pero pues igual nosotros pues ya no preguntamos o algo así. Otro de los retos que nos enfrentamos fue el acostumbrarnos al método de aprendizaje de ahorita de las clases en línea debido a esta pandemia, porque realmente en algunos casos pues fue como que nuevo, entonces no nos acostumbramos a la manera de cómo fue el método de aprendizaje, aunque en estos tiempos pues ya nos acostumbramos. Esas fue una de las dificultades que tuvimos como estudiantes, que pues no nos acostumbramos al método de aprendizaje porque era nuevo, pero pues ahorita ya nos estamos acostumbrados. Esas serían unas de los retos que nos enfrentamos como estudiantes. Otra de las dificultades que tenemos en esta pandemia es la conexión a internet, ya que en varios casos se va la conexión a internet o falla, ya que pues, como dijo la compañera, hay muchos que no están en Tehuacán y están en otros estados, y esto se nos dificulta ya que pues no nos salimos de clase y vuelve a regresar y como que ya no es lo mismo el entender lo que estaba pasando en clase, y pues ya no entendemos específicamente lo que uno está viendo. Otra de las dificultades que está en esta pandemia igual es las distracciones que uno tiene en sus casas, ya que una de ellas es las redes sociales y lo que es igual el entorno familiar, ya que muchas veces pues sí nos distraemos, ya que pues
los familiares mismos a veces como que no entienden el que estemos en clase si están haciendo ruido o haciendo otras cosas. Pero también uno como estudiante nos dejamos llevar por las redes sociales porque pues ahí nos entretenemos y se nos olvidan las clases y pues eso como que ya no nos ayuda tanto, ya que pues es muy difícil el estar aprendiendo las clases a distancia. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre 3 estilos de aprendizaje. El test de estilos de aprendizaje te ayuda a identificar cuál es el estilo que mejor se adapta a tu modo de aprender. Es importante tener en cuenta el que nos conviene, ya que tenemos para que así esa adquisición de conocimiento sea lo más fluida y agradable posible. Existen tres sistemas que usamos como estilos de aprendizaje. Son el estilo visual, el estilo auditivo y el estilo kinestésico. El estilo visual, una persona que usa un estilo visual predominante significa que procesa mejor la información si la percibe por sus ojos. El estilo auditivo. El alumno procesa mejor la información por sus oídos. El estilo kinestésico. Quiere decir que es una persona que procesa mejor el aprendizaje físicamente, experimentando con el medio, ya sea tocando o similar. Por ejemplo, estilo kinestésico. Quiere decir que es una persona que procesa mejor el aprendizaje físicamente. Aprende a escribir. Creo que no te escuchaste bien, te trabó. El estilo kinestésico quiere decir que es una persona que procesa mejor el aprendizaje físicamente, experimentando con el medio, ya sea tocando o similar. Por ejemplo, aprender a escribir un teclado sería un aprendizaje por descubrimiento. Adelante. Buenas tardes, somos alumnas de la Universidad Popular de Tehuacán, de la licenciatura de Enfermería. Actualmente cursamos el segundo semestre. Aquí encontramos a alumnos de los 3 grupos A, B y C. Las compañeras que se encuentran aquí es María Guadalupe Cacho Nieto, Maggie Velasco López y su servidora es Lillaret Hernández García. Nos encontramos con el licenciado Eduardo López Gómez, quien muy amable nos aceptó colaborar con esta entrevista con fines más que nada didácticos para darnos a conocer su experiencia en la educación a distancia. Bueno, continuamos con las preguntas. Mi compañera María Guadalupe va a hacer la primera. Como primera pregunta sería, ¿cuáles son las principales estrategias metodológicas que le han dado mejores resultados para la enseñanza?
Hola, hola, ¿se me escuchan? Hola, ¿ya me escuchan? Ya lo escuchamos. Ok, sí, respondiendo a su primera pregunta, bueno, me he dado la tarea de poner como en una balanza qué tipos de estrategia funcionan mejor o se aprenden mejor con los alumnos. Y a mi punto de vista, pues siento que los mapas conceptuales y la lluvia de ideas son los principales o las principales estrategias metodológicas. Bueno, las comprendido o asimilado el contenido programático. ¿Puedes repetir el principio, por favor? Realmente las evaluaciones determinan hasta qué punto los estudiantes han comprendido o asimilado el contenido programático. Dependiendo del tipo de evaluación, a mi parecer siento que sí al menos yo, las evaluaciones pues las hago de manera oral. Entonces siento que los alumnos comprenden, entienden mejor el tema a una evaluación de tipo escrito, porque a veces se puede llegar a malinterpretar los resultados obtenidos en ese tipo de evaluaciones. Entonces, a mi parecer, las evaluaciones de manera oral se comprenden mejor. Bueno, seguiríamos con la tercera pregunta, que sería, ¿usted cómo ha desarrollado los temas con sus alumnos? ¿A qué te refieres con desarrollar? ¿Cómo los ha llevado a cabo y cómo si cree que sus alumnos están aprendiendo de esta manera o si va lento, rápido, qué tanto desarrollo ve en los temas cuando usted los imparte? Sí, dependiendo del tipo de tema, hay temas que se pueden comparar con lo que haces en la práctica diaria. Entonces, siento que esos temas son un poco más comprensibles que los demás. Eh, Me refiero por otro tema, no sé, algo muy teórico, no sé, anatomía. Es un poquito más difícil de comprender, de entender anatomía y fisiología. A algo que es más práctico, que le puedes explicar a todo el alumno conforme a la experiencia que tengas. Entonces, es dependiendo del tipo de tema, a cómo lo entiende el alumno. ¿Cuál es su concepto general al utilizar estilos de aprendizaje? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es su concepto general al utilizar estilos de aprendizaje? Hola, hola, ¿se me escuchan? Perdón, tengo mala conexión con mi internet y los dejo de... ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Solo escuché concepto general. Sí, ¿cuál es su concepto general al utilizar estilos de aprendizaje? ¿Concepto general de estilos de aprendizaje? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Un conjunto, una serie de características que obviamente van dirigidas a que el alumno comprenda, que el alumno entienda el tipo de aprendizaje que le quieres expresar. Entonces, conjunto de características, ya sea cognitivas, psicológicas, fisiológicas, etc. Bueno, y por último, ¿qué tan efectivo cree que ha sido el aprendizaje y las evaluaciones a distancia? Es una difícil pregunta. Es que depende del alumno. Yo siempre he dicho, siempre he tenido en mente que aunque estudies a distancia, aunque estudies de manera presencial, siempre va a depender del alumno.
Es un poco más complicado que el estudiar a distancia, pero siempre depende del alumno. Siempre depende de qué tanto quiere aprender, qué tanto quiere avanzar, el tipo de aprendizaje que va a tener. Bueno, profe, yo creo que con esto concluimos las Yo 5 quería agregar preguntas. otra pregunta. ¿Perdón? ¿Vas a agregar otra pregunta, Maggie? Sí, referente a los estilos de aprendizaje, ¿usted utiliza alguno en especial con sus alumnos? La lluvia de ideas. Lluvia de ideas me parece un muy buen estilo de aprendizaje. La retroalimentación. Esos serían los principales. Bueno, profe, de antemano le damos las gracias por habernos atendido y pues por apoyarnos a hacer nuestra entrevista y es todo. Gracias a ustedes. Bueno, pues en conclusión con respecto a lo que es el tema de educación a distancia, la evolución de los modelos educativos, la evolución de las tecnologías, la comunicación y la evolución de los estudiantes dejan un mundo de posibilidad por desarrollar y aplicar. En cuanto a la educación a distancia, se puede decir que actualmente se estudia con lo que uno tiene. Pero a medida de nuevos cambios la educación a distancia, el aprendizaje se da de una manera parecida a todos los países y brindan a los alumnos la opción de seguir estudiando sin necesidad para formar adecuadamente a los estudiantes que cursan esta nueva modalidad educativa, de acudir a los establecimientos destinados por la educación, el espacio y su tiempo. De este modo podemos afirmar que la figura del tutor y todo este sistema en su conjunto son imprescindibles. Bueno, nuestra conclusión que tenemos del tema de estilos de aprendizaje es que después de analizar todos los diferentes modelos de aprendizaje por medio de los cuales el estudiante capta los conocimientos, será importante que los docentes aplicaran un test al inicio del ciclo escolar. Obviamente sabiendo que esto se va a llevar a cabo, pero en realidad es un requisito que se debe cubrir. Aquí lo importante es que se dé la utilidad que realmente tiene, para que así se puedan decidir cuál es la mejor metodología, estrategia y técnica que va a ocupar para el desarrollo de las clases. A pesar de las reformas hechas sobre la educación y el papel que debe tener el profesor, no deja de ser un actor importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje y realmente se debe lograr que se cumpla ese requisito, ese cometido de la labor como un docente. Obviamente se debe de considerar una de las sugerencias que se pueden hacer para mejorar el desempeño de los alumnos, es que los docentes diversifiquen su forma de enseñar para permitir que los alumnos aprendan sin tener que sufrir algún atraso escolar.